acaba de decretar que el toque de queda se va a cortar por 1 hora. En vez de comenzar a las 11 de la noche, va a empezar a las 12 de la noche desde el jueves. O sea, a la medianoche comienza, también va a terminar a las 5 de la mañana, pero se acorta 1 hora. ¿Qué está pasando afuera? Hay que ver porque cuando el coronavirus se empezó a expandir a comienzos de este año y llegó a Europa, nosotros estábamos relativamente tranquilos. Sin embargo, es toda una especie de cascada, ¿no?, hasta que llega a nuestro país. Estamos dando la vuelta y se aprecian rebrotes muy profundos, incluso más grandes que la primera ola en Europa. Y ha habido quejas, ha habido protestas por las medidas sanitarias que se están tomando en esos países respecto al confinamiento. Vamos a revisar esta breve introducción a esta nota para luego comentar qué podría ocurrir en nuestro país en los próximos meses. Madrid, París, Roma. La paciencia con las medidas de restricción en Europa comienza a agotarse. Daños a locales comerciales, saqueos, enfrentamientos con la policía e incluso la quema de vehículos es lo que ha dejado la última noche en distintas ciudades de la región. Protestas que tienen un denominador común. ¡Libertad! 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 Es que la llamada segunda ola de la pandemia ha llevado a restringir el funcionamiento de bares, restaurantes y el cierre del comercio. Y por supuesto, el toque de queda. El 87% de los españoles está bajo estas restricciones. Va a haber más ruina económica, ¿y a dónde vamos a llegar? Son simplemente para derrumbar la economía y no traen nada positivo. En una semana los bares, a los 2 días a las 10 de la noche en casa, ahora de repente los fines de semana también. Están dando palos de ciego para ver si funciona esto, funciona lo otro. Es que estas medidas vienen a golpear los ya alicaídos bolsillos de estos sectores que recién comenzaban a levantarse tras la primera ola de inicios de este año. Italia anunció 2.400 millones de euros en ayuda, pero no fue suficiente para calmar los ánimos. Lamentablemente es una solución que resuelve el problema pero empeora el otro. Con un segundo confinamiento no habría futuro. Creo que el gobierno ha exagerado, ha puesto a los italianos en graves dificultades. No podemos aceptar esta situación. Necesitamos trabajo y seguridad. Confinamientos que vienen en el peor momento de la pandemia para Europa. Durante las últimas semanas, los países del viejo continente han superado reiteradamente sus propias marcas de contagios diarios. Por eso también hay quienes apoyan estas medidas. Estamos al 50% de capacidad. Lo hemos visto aumentar lentamente por un tiempo y en la última semana o 10 días los números se dispararon. Todo lo que sea limitar la movilidad como estaba siendo hasta ahora va a ayudar. El último en aplicar un confinamiento nacional fue Inglaterra, al que se podría sumar en los próximos días Italia y España, que han apostado con los toques de queda, aunque sin resultados positivos con respecto al control de los contagios. Ya, vamos a ver qué es lo que podría ocurrir en nuestro país, porque al parecer, como les decía, es un reflejo, ¿no?, en lo que viene en los próximos meses, a pesar de que se nos viene el verano. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con la alcaldesa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, y también con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Gracias a los dos por estar con nosotros en Contigo en Directo. Alcaldesa, ¿es posible evitar una segunda ola de contagios o usted cree que vamos derecho para allá? Yo siento que vamos derecho también a una segunda ola. Todo lo que pasa en Europa repercute posteriormente en América del Sur. Y por lo tanto, mientras no aparezca esta vacuna, estamos en peligro de que vuelva una nueva ola. Y por lo tanto, creo que hay temor, pero hay que estar muy consciente de lo que está pasando en Europa con este rebrote del COVID. Siempre vamos a estar en riesgo mientras no tengamos la vacuna en nuestro país o en el mundo. Entonces, no hay que confiarse. Alcalde Carter, y respecto a eso, ¿no somos un poco más obedientes nosotros respecto a lo que está ocurriendo en Europa? Estábamos viendo estos disturbios porque se decretan nuevamente medidas de confinamiento. Acá uno entiende que está la vida antes que cualquier cosa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esperanzador o no? ¿Cómo estás? Humberto, buenas tardes. Un saludo a mi vecina Claudia. Mira, yo creo que hay una diferencia con la primera oleada. La primera oleada tuvo un origen foráneo. Básicamente los aviones que venían de Europa y de Asia trajeron el contagio a Chile. Hoy día las fronteras prácticamente están cerradas, es muy poco el tráfico aéreo. Por tanto, el comportamiento de una segunda ola tiene que ver fundamentalmente de la conducta de los mismos ciudadanos de cada una de las naciones.
en el caso de los italianos, en el caso de Francia e Inglaterra, que acaba de decretar Boris Johnson, aprendió la elección y se fue la más radical hasta el 2 de noviembre, tiene que ver con la conducta de los ciudadanos cuando se empieza a bajar la tasa de contagio, que es lo que le está pasando a Chile ahora. Está empezando a bajar. No va a llegar de afuera una oleada, no van a ser los extranjeros los que traigan el virus, sino que finalmente vamos a ser nosotros, dependiendo de nuestra disciplina social, los que vamos a evitar o vamos a confirmar la presencia de una segunda ola. Bueno, ¿Qué te dice la práctica? Lo escucho. ¿Qué te dice la práctica? ¿Perdón? Lo escucho, siga. ¿Qué te dice la práctica? Que en las sociedades occidentales, sociedades democráticas y libres, como las que te acabo de nombrar, y también Chile, es muy difícil que la gente siga la instrucción casi militar que recibieron los chinos, que cerraron el país, confinaron a la gente y mataron el virus. En las sociedades democráticas de Occidente son mucho más complicados. Por tanto, dos cosas. No va a venir de afuera el contagio, como ocurrió la primera vez. Va a ser el rebrote dentro de nuestras mismas comunidades y va a depender fundamentalmente de 2 o 3 elementos clave. Transporte público, fundamental. Mientras más transporte público, mientras más masivo el transporte, mientras más abigarrado, mayores posibilidades de contagio. Segundo, la educación y la coordinación de las autoridades territoriales para que la gente no le pierda el miedo a este virus. Nosotros, a diferencia de Europa, que está entrando al invierno, estamos entrando al verano. Por tanto, es fundamental que la gente no se confíe de que porque hay sol, sube la temperatura, los parques están abiertos, esta cosa terminó. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podríamos tener el rebote? Voy a interrumpirlo para darle la palabra al resto de los invitados también, porque se nos va a sumar a la conversación el doctor Sebastián Ugarte, que es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, lo vemos ahí en pantalla, gracias por estar con nosotros. Escuchábamos al alcalde Carter efectivamente decir que aquí el riesgo es que entre nosotros nos contagiemos y no que provenga de afuera. Ahora, vemos países vecinos, por ejemplo, o cercanos del mismo barrio, como Uruguay, que cerraron definitivamente las fronteras para el verano, precisamente para cuidarse. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Es posible, con el comportamiento que hemos tenido hasta ahora, evitar un rebrote o una segunda ola de contagios? Es muy probable que tengamos una segunda ola si es que somos suficientemente cuidadosos, que no ocurra en este año, pero en algunas comunas y regiones del país sí se ha verificado aumento en la cantidad de casos. Lo más probable es que el próximo año, en la medida que la gente vuelve a encerrarse, vuelve a no estar al aire libre con la llegada del invierno, a movilizarse en locomoción colectiva, etcétera, venga un incremento en la posibilidad de contagio y experimentemos una segunda ola. Es algo completamente planteable, puede ocurrir, toda vez que no disponemos de una vacuna que nos dé una inmunidad suficiente para evitar esto. Dependemos de nuestra buena conducta y dependemos del testeo, trazabilidad y aislamiento, pero todo hace planteable que esto puede ocurrir y hay que estar preparado para ello. Claro, alcaldesa, es difícil mantener estos cánones, ¿no? El testeo sí, la trazabilidad estamos viendo que es medio complejo, también por el tipo de movimiento que se genera en una región, solo por nombrar una, como la región metropolitana, ¿no? La región donde hay más habitantes del país, hay mucho traslado entre una comuna y otra. Y lo último, el aislamiento, es lo más complejo, insisto, incluso en momentos de mayor confinamiento, cuando gran parte de las comunas estaban en cuarentena, habían personas que tenían que salir porque sencillamente se quedaban sin comer. ¿Cómo lo ve usted también como representante de una comuna que también tiene sectores muy vulnerables? Sí, yo opino lo mismo que el doctor Ugarte, Humberto, que la sensación de alivio no puede pasar dentro de nosotros, viendo lo que sucede en Europa y mientras no tengamos la vacuna. Pero además, como tú lo dices, Humberto, no solamente el hacinamiento que vivimos en comunas vulnerables, porque se construyó viviendas pequeñas, ¿no es cierto?, pero también los recursos económicos. Creo que una segunda cuarentena va a ser muy difícil, porque el hecho de confinarse nuevamente significará que tenemos menos recursos. La gente no se acostumbra a no visitar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos. Entonces, y depender de una caja
de mercadería no es suficiente. No perdamos de vista que a lo mejor no hay clases en los institutos o en las universidades, pero hay que seguir pagando la mensualidad ya de los institutos de formación y los empleos. Lo que hemos visto cuando una comuna está en cuarentena, eso impide que la gente vaya a trabajar a otro lugar que salió de la cuarentena. Entonces todo es súper complicado. La gente está súper endeudada y está retrasando los